Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de reacciones químicas. Veremos también, jóvenes, los tipos de reacciones químicas. Así que el día de hoy estamos full reacciones químicas. Vamos a identificar cuáles son las clases de reacciones químicas y veremos también un poco de balanceo de ecuaciones. Muy bien, jóvenes, entonces iniciemos. Reacciones químicas. Es un proceso en el cual existen transformaciones, cambios en la estructura química de las sustancias originales. Estos se llaman los reactantes, para formar unas nuevas sustancias. Características de una reacción química. Dice, los cambios que ocurren durante cualquier reacción química simplemente modifican el arreglo de los átomos. La misma colección de átomos están presentes antes, es decir, los reactantes, y después de la reacción química, quiere decir, los productos. Los nuevos productos tienen diferente composición, propiedades físicas y químicas. Además, una reacción química es un cambio químico. Chicos, tenemos acá un ejemplo de ecuación química, ¿ya? Normalmente una ecuación química que está bien planteada tiene que estar sus estados, en la cual se encuentra cada molécula o cada compuesto químico. ¿Ya? Primero, los que están antes de la reacción, a ellos se les va a denominar como reactantes. Listo, entonces cuando combinamos estos compuestos químicos, vamos a tener los productos. Tanto los reactantes como los productos van a estar en diferentes estados. Entonces, cuando nos ponen la letra S significa estado sólido, L líquido, G gaseoso. También puede salir una sustancia en estado de vapor o puede estar diluido en forma acuosa. ¿Ya? Luego, cuando vemos la letra Q, nos va a representar al calor, ya sea, puede ser una reacción exotérmica como también una reacción endotérmica. Eso lo veremos más adelante. Muy bien, antes de hacer balanceo de ecuaciones químicas, primero vayamos al método más sencillo, que es el método del tanteo. Cuando tenemos una ecuación química, para balancear una ecuación, primero empezamos con los metales. Ya, luego vamos a balancear los no metales, seguido de la cantidad de hidrógeno que tenga en la reacción química y por último la cantidad de oxígenos que tiene que haber tantos en los reactantes como en los productos. Entonces tenemos acá el gas propano que va a combustionar con el oxígeno. En este caso libera dióxido de carbono, que viene a ser una combustión completa, y se libera agua en forma de vapor. El gas propano lo utilizamos en nuestras cocinas. Entonces vayamos a hacer el balanceo de ecuaciones. Primero, si ya eres hábil, lo haces de frente con tu lapicero, o si no, con un lápiz para no malograr dicha ecuación. Entonces, como vemos acá, jóvenes, en la ecuación química no vemos metales. ¿Ya? Ya. El orden. El orden. Primero balanceamos los metales, segundo los no metales, tercero los hidrógenos y cuarto la cantidad de oxígenos. Muy bien, chicos, como no vemos metales, entonces no hay metales. Seguimos con los no metales. Acá tenemos 3 carbonos y acá tenemos 1. Entonces sería multiplicarlo por 3. Listo, balanceados los no metales. Ahora vienen los hidrógenos. Tenemos acá 8 hidrógenos y acá tenemos 2. Entonces, si aquí hay 8 y aquí hay 2, para que sean 8 a toda la molécula, lo vamos a multiplicar por 4. Muy bien. Y teóricamente ya tenemos prácticamente todo resuelto. Solamente nos faltaría balancear la cantidad de oxígenos. Entonces, a ver, acá tenemos 3 por 2, 6. Listo. 4 por 1, 4. 6 oxígenos más 4 oxígenos dan 10. Acá tenemos 2. ¿Por cuánto? Correcto, por 5. Entonces, 5, 3 y 4. Y la ecuación está balanceada. Generalmente nos suelen preguntar en algunos problemas dar como respuesta la suma de los coeficientes de los reactantes. En este caso, los reactantes, bueno, no está el 1, pero se sobreentiende que está el 1. Listo. Y acá tenemos como coeficiente del oxígeno el número 5. Bueno, estos son
coeficientes de los reactantes y a veces nos piden dar como respuesta la suma de los coeficientes de la ecuación química. Entonces sería 1, 5, 3 y 4. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, a partir de ahora vayamos a balancear con el tanteo y ya cuando estemos en otro level, balancearemos por el método de óxido-reducción. Muy bien, chicos, vayamos ahora a la segunda parte, que es tipos de reacciones. Ya, los tipos de reacciones se va a dar: 1 por la naturaleza de los reactantes, 2 por su energía y 3 por la composición final. Y bueno, y por último 4 también por el número de oxidación. Muy bien, entonces vayamos a la primera parte, que es tipos de reacciones por la naturaleza de los reactantes. Tenemos acá una reacción de adición o de síntesis o combinación. Ya vemos acá, por ejemplo, el gas hidrógeno que se va a combinar con el cloro, que también está en estado gaseoso, y vamos a formar el cloruro de hidrógeno, ¿ya? El cloruro de hidrógeno. Listo. Pero, como nos damos cuenta, jóvenes, esta ecuación no está balanceada. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos hidrógenos, un hidrógeno, tenemos dos cloros y uno. Este está sencillo, jóvenes. Entonces, si seguimos la regla, primero los metales y luego los no metales. Como no existen metales, entonces los no metales distintos de hidrógeno y el oxígeno. Entonces, dos cloros, un cloro, correcto, por 2. Ahora sí está balanceada la ecuación. ¿Por qué? Porque también tenemos dos hidrógenos como productos, dos hidrógenos como reactantes. En el siguiente ejemplo, ya estamos viendo que tanto el hidrógeno como el oxígeno se van a adicionar y van a formar la molécula de agua. Bueno, para este proceso se requiere de energía, de una chispa eléctrica. Pero vayamos a ver. A ver, chicos, balancemos la ecuación. Tenemos acá dos hidrógenos completos. Tenemos acá dos oxígenos, pero acá tenemos uno. Entonces multiplicamos a toda la molécula por 2. Muy bien. Ahora estamos viendo de que los hidrógenos se están alterando. 2 por 2, 4 hidrógenos. Acá tenemos 2. Para que sea 4, A por 2. Muy bien, correcto, joven. Luego vamos a tener una reacción de descomposición, que es todo lo contrario. Pero en este caso va a ser por acción del calor. Tenemos acá un compuesto AB, por acción del calor, o puede ser por un catalizador, etcétera, se va a desdoblar la molécula, ¿ya? Listo. Tenemos acá como ejemplo el carbonato de calcio y el clorato de potasio. Bueno, a estas alturas ya debemos saber más o menos identificar los nombres. A ver, sería 3 por 2, 6 menos 2, 4. Correcto, carbonato de calcio. El carbonato de calcio, cuando es calentado, se va a formar el óxido de calcio y se libera el dióxido de carbono. Bueno, como vemos acá la ecuación, parece que no necesita balancear porque la cantidad de calcio son iguales, carbonos, correcto, 3 oxígenos, 3 oxígenos. No necesita un balanceo de ecuación. Vayamos ahora, por favor, al clorato de potasio. El clorato de potasio, veamos. Veamos. A ver, tenemos clorato de potasio, lo calentamos y se forma el cloruro de potasio y se libera el gas oxígeno. Entonces, vayamos a balancear la ecuación. Primero los metales, potasio y potasio, está balanceado. Ahora cloro y cloro balanceado, pero los oxígenos tenemos 3 y tenemos 2. Entonces busquemos un número que sea múltiplo de 3 y de 2, profe, es el 6, correcto. Entonces acá lo multiplicamos por 3, porque 3 por 2 es 6, y acá lo multiplicamos por 2. Pero al multiplicar por 2, jóvenes, nos damos cuenta que afecta al potasio y al cloro. Y mira, acá está. Y entonces, acá tenemos 2 potasios, 2 cloros, y acá también por 2. Y la ecuación ya está balanceada. Si nos adelantamos a estequiometría, ¿qué significa? Que con 2 litros de clorato de potasio se obtienen 2 litros de cloruro de potasio y 3 litros de oxígeno. Eso sería estequiometría. O si no, con 2 moles de clorato de potasio se obtiene 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. Ya. Muy bien. Veamos ahora, por favor, A, B. Vayamos al punto C. En el punto C tenemos una reacción de sustitución o desplazamiento simple. Y esto generalmente se va a dar cuando combinemos
un metal con un ácido. El compuesto A va a sustituir ya a X. Lo va a desplazar, ¿ve? Lo va a desplazar. Lo desplaza a X y X queda libre. Ya, chicos, listo. Acá tenemos, por ejemplo, una reacción tóxica. ¿Por qué reconocemos que es tóxico? Porque el hidrógeno es tóxico. Ya, el zinc, tenemos acá el zinc y tenemos el ácido clorhídrico. Como está en estado acuoso, es ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El zinc va a desplazar al hidrógeno y se libera el hidrógeno en estado gaseoso y se va a formar el cloruro de zinc. Muy bien. Vayamos a balancear la ecuación, joven. Entonces, acá tenemos primero los metales, un zinc, balanceado los metales. Ahora los no metales, tenemos un cloro como reactante y como producto dos cloros. Entonces lo multiplicamos por 2. Y si te das cuenta, automáticamente los hidrógenos ya están balanceados. Y eso sería el balanceo de la ecuación. Muy bien, pero también vamos a encontrar una reacción de doble sustitución o metátesis. Estas generalmente se van a dar cuando nosotros combinemos dos sales, catión anión, catión anión. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá en una reacción de doble sustitución? Es que van a cambiar cationes y aniones, nada más, ¿ya? Entonces se va a formar AY y BX. Cambiamos un catión con otro anión. Ya, tenemos acá el nitrato de plata combinado con el cloruro de sodio. Entonces, cambiamos la plata por el sodio, ¿ya? Y se va a formar el cloruro de plata. Acá tenemos el nitrato de plata y lo vamos a cambiar la plata por el sodio. Sería nitrato sódico. A ver, ahora por último vayamos a ver si está balanceado la ecuación. A ver, vayamos a ver. Sí, parece que sí está balanceado. Nitrato, cloro, balanceado la ecuación química. Luego dice acá por su energía, ¿ya? Existe otro tipo de reacción, acá punto 2, por su energía. Tenemos dos tipos de reacciones, una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. Exotérmica es cuando se libera calor, se pierde calor. Entonces, como cultura general sería menos X, pues. Y una reacción endotérmica cuando en esta reacción absorbe calor. Y acá se dice que es positiva. Bien, otra forma de reconocer o diferenciar una reacción exotérmica y una endotérmica es cuando el calor esté en el producto. Si el calor está en el producto, entonces exotérmica. Si el calor está en el reactante, es una reacción endotérmica. Muy bien. Ahora vayamos a ver el balanceo de la ecuación. A ver, un cloro, un sodio, un sodio. Profe, acá hay dos hidrógenos, uno y uno, sí, balanceado arriba, ¿ya? En la reacción endotérmica, acá tenemos el agua con acción del calor, bueno, en este caso va a ser una chispa eléctrica, ya se libera hidrógeno y oxígeno. Muy bien, pero parece que los oxígenos no están balanceados. Tenemos dos oxígenos, un oxígeno, entonces acá por 2. Pero estamos alterando la cantidad de hidrógenos. 2 por 2, 4. Aquí hay 1, entonces por 2. Correcto, ahora está balanceada la ecuación. También vamos a ver por la composición final. Es decir, vamos a tener acá una reacción reversible. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Por la doble flechita, ¿ya, joven? Por la doble flechita. Una reacción reversible. Y por el otro lado, una reacción irreversible cuando la flechita tiene una sola dirección. A ver, vemos acá una reacción reversible. Acá está estado gaseoso. Bueno, vayamos a balancear la ecuación. 2 yodos, un yodo. Entonces por 2. Y automáticamente los hidrógenos ya están balanceados. A ver, en una reacción irreversible, que acá en este caso es tóxica, ya tenemos el zinc y el ácido clorhídrico, creo que ya lo balanceamos ya. Ahí vamos a ver. Tenemos dos cloros, primero el zinc, balanceado. Dos cloros, un cloro, entonces por 2. Listo. Y los hidrógenos automáticamente ya están balanceados. Muy bien, chicos. Tenemos acá por el número de oxidación, ¿ya? Por el número de oxidación. Una reacción no redox. Chicos, nosotros ya hemos visto ya
estado de oxidación y vayamos a ver los estados de oxidación de cada uno de ellos. A ver, la plata actúa solamente con +1. Listo. Para el nitrógeno, el oxígeno sabemos que actúa con -2 y hacemos la ecuación 3 por 2, 6 menos 1, 5. Acá el nitrógeno está con +5. A ver acá, el sodio, que está en el grupo 1A, actúa con +1 y el cloro, al ser un no metal, frente a un metal, actúa con -1. Lo mismo que acá, el cloro es un no metal, tiende a ganar electrones y los metales tienden a perder, +1. Vemos que no hay ningún cambio de electrones. A ver acá, el sodio está en el grupo 1A, +1, 3 por 2, 3 por 2, 6 menos 1, 5, B. En este caso no hay variación de electrones. Esto es una reacción no redox. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener una reacción redox? Cuando cambien los estados de oxidación. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, acá tenemos el cobre. El cobre, hemos mencionado que cuando un elemento químico está en estado libre, entonces su estado de oxidación es igual a 0. Vayamos al átomo central. Ya, chicos, sobre todo el átomo central. Ya, 3 por 2, 6 menos 1, 5. Más 5. Listo. Acá, el cobre, este 2 viene del cobre, ¿sí o no? Aquí está actuando con +2. Acá el nitrato no ha cambiado, joven, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque si acá le quita este es el ácido nítrico, le quita su hidrógeno, se transforma en nitrato, NO3. NO3 no ha cambiado, sigue estando con +5. Bueno, por si acaso lo ponemos, ¿ya? En cambio acá sí. ¿Por qué? Porque el oxígeno actúa con -2. Y acá el nitrógeno está actuando con +2. ¿Por qué? Para que la suma sea igual a 0. En el agua no hay ningún cambio. El cobre tiene estado de oxidación 0 y aquí ha cambiado su estado de oxidación. Y eso lo vamos a anotar acá. Era 0, ahora es +2. Era 0 y ahora es +2. ¿Ya? Tenemos acá el nitrógeno, cuyo estado de oxidación era 5. Era 5 y luego ha cambiado a +2. Y esto tenemos que verlo poquito a poquito. Muy bien. Entonces, cuando hicimos teoría atómica, hemos diferenciado cuando un átomo gana y cuando un átomo pierde electrones. A ver, jóvenes, vamos a recordar. De 0 a +2, ¿qué significa? ¿Que ha ganado o ha perdido electrones? De 0 a +2 significa que el átomo ha perdido. ¿Por qué? Porque si pierde electrones, entonces tiene más protones. Por lo tanto, la carga es positiva. En este caso, pierde 2 electrones. Listo. Ahora mira, de carga +5 a carga +2 significa que el átomo ha ganado 3 electrones. ¿Ya? Recuerda que la carga del electrón es negativa. Entonces aquí ha ganado 3 electrones. Listo. Cuando un átomo pierde electrones, decimos que es un proceso de oxidación. Proceso de oxidación. Y cuando un átomo gana electrones, es un proceso de reducción. Entonces, cuando se oxida, todo este compuesto viene a ser su forma oxidada. Esta es su forma oxidada. Listo. En este caso, cuando se reduce, este viene a ser su forma reducida. Forma reducida. Listo. Cuando el cobre se oxida, genera los cambios necesarios para que el ácido nítrico se reduzca. Por eso es que al cobre el agente reductor y de forma paralela el ácido nítrico que se reduce va a condicionar el medio para que el cobre se oxide. Por eso se le conoce como el agente oxidante. Muy bien, vayamos a ver el cuadrito ya para completar.
Entonces, en una oxidación, ¿qué podemos decir? Que va a haber una pérdida de electrones. Entonces, el átomo pierde electrones, ¿ya? Pierde electrones. Cuando hay una reducción, el átomo gana electrones. Gana electrones. Muy bien. Cuando hay una oxidación, podemos decir que acá que actúa como agente reductor. Y en el caso de cuando hay una reducción, actúa como agente oxidante. Como agente oxidante. Listo. Si vemos la ecuación acá, el cobre, que era 0, cambió a cobre más 2. ¿Sí o no? Aquí era 0, cambió a cobre más 2. ¿Ya? Entonces, pero, para que esté balanceado, acá le vamos a sumar 2 electrones y ya está balanceado. Ya, ahorita vemos esa parte. Tenemos acá el nitrógeno. El nitrógeno, que era más 5, y cambió a nitrógeno, a nitrógeno más 2. Entonces, para que esté balanceado, acá le vamos a sumar sus 3 electrones, ¿ya? Listo, jóvenes. Ahorita volvemos para ver balanceo de ecuaciones. Muy bien, jóvenes, vayamos a la última parte, que es balanceo de ecuaciones. Ya lo hemos estado viendo en el camino y hemos visto de que para balancear por el método de tanteo, primero empezamos con los metales, seguido de los no metales, y en tercer orden la cantidad de hidrógenos, y por último la cantidad de oxígeno. Entonces veamos acá este ejemplo, por favor. Vamos acá. Tenemos acá el óxido de calcio que se combina con el ácido fosfórico, teniendo finalmente el fosfato cálcico, y en el proceso se libera agua. Muy bien. A ver, vayamos acá con la reglita. Dice, primero balanceamos los metales. Tenemos un calcio y tenemos 3 calcios. Entonces lo multiplicamos por 3. Listo. Ahora vienen los fósforos. Mira, acá tenemos el ion fosfato. Aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces lo multiplicamos a todo por 2. Listo. Ya está. Y finalmente nos dice la cantidad de hidrógeno. Acá tenemos 2 por 3, 6. Acá tenemos 2. Entonces lo multiplicamos por 3. Y vayamos a ver si está balanceado la ecuación. Sería 3 oxígenos. Acá tenemos 4 por 2, 8 oxígenos, sumando sería 11 oxígenos. Por el otro lado tenemos 4 por 2, 8 oxígenos, y acá tenemos 3 por 1, 3 oxígenos, y balanceado la ecuación. Los fósforos tienen 2, 2, 2. Sí, la ecuación está totalmente balanceada. Ya, chicos, pero hay problemas donde ya, digamos, no se puede resolver por tanteo y tenemos que resolverlo por redox, A ver, vayamos acá. El hidrógeno actúa con más 1. Por lo tanto, acá el nitrógeno está actuando con menos 3. A ver, acá el azufre, 4 por 2, 8, menos 2, 6, más 6. Acá el azufre está solito, 0. Muy bien. En el ácido nítrico, 3 por 2, 6, menos 1, más 5, más 5. Listo. Ya tenemos los estados de oxidación de cada uno de ellos. Entonces, vayamos a analizarlo, pero ahora en la parte inferior, ¿ya, jóvenes? Entonces tenemos acá el nitrógeno que va de menos 3, mira, va de menos 3 y se va hasta más 5. De menos 3 hasta más 5. Ya, siempre cuando hagamos redox, primero tenemos que ver que esté balanceado la cantidad de átomos. Un nitrógeno, no hay problema. Luego vemos que también cambian los estados de oxidación del azufre. Empezó con más 6 y luego se fue a 0. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces hay que identificar en cuál gana, en cuál pierde, quién es el agente oxidante, el agente reductor, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver acá. El nitrógeno va de menos 3 a más 5. De menos 3 a más 5. Entonces parece que ha perdido ¿cuántos electrones? Entonces, bueno, acá pierde, en este caso, a ver,
Primero que se vaya a 0, 3 más 5, 8. Pierde 8 electrones. En cambio, el azufre, que era más 6, va a 0. Recuerda que la carga del electrón es negativa. Entonces aquí gana. ¿Cuánto gana? Gana, en este caso, 6 electrones. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice Lavoisier? Que la cantidad de reactantes tiene que ser igual a la cantidad de productos. Y si hablamos de electrones ganados tiene que ser igual a la cantidad de electrones perdidos. Entonces, tenemos que multiplicar ya al 6 por algo y al 8 por algo para que sean iguales. Por 4 por 4. Pues acá sería 6 por 4, 24 electrones ganados, ¿sí o no? Y acá sería por 3, porque 8 por 3, 24 electrones perdidos. Ahora sí, una vez que ya hemos balanceado la cantidad de electrones ganados y perdidos, esos coeficientes, es decir, que lo hemos multiplicado, el 4 va en cada uno de ellos. Es decir, este 4 lo ponemos acá. Este 4 que hemos multiplicado lo ponemos en el azufre. El 3 va al NH3, acá por 3, y el otro 3 al ácido nítrico, 3. Listo. Y finalmente balanceamos la molécula de agua por tanteo. A ver, vamos a tantear, por favor. A ver, hidrógenos. 3 por 3, 9. 4 por 2, 8. 9 más 8, 17 hidrógenos. Listo. Por el otro lado vamos a tener acá 3 hidrógenos. Entonces, ¿cuánto le falta para que sea 17? Le falta... ¿Cuánto? 14, ¿no? Sí, 14. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos? Multiplicamos por 7. ¿Por qué? Porque 7 por 2, 14 más 3, 17 hidrógenos. Entonces, finalmente veamos ahora la cantidad de oxígenos. Los oxígenos. A ver, 4 por 4, 16 oxígenos. 3 por 3, 9. 9 más 7, 16. Y ya está balanceado la ecuación por método de óxido-reducción o por redox. Muy bien, jóvenes. Bueno, esto ya sabemos que acá se oxida. Acá se oxida. Y acá se reduce. Se reduce. ¿Ya? Bien, acá lo que importa es el balanceo de la ecuación. Antes de irme, vayamos a balancear esta ecuación. Esta ecuación que está bien bravo. Ya, chicos, lo hacemos aparte en una hojita. Vayamos de nuevo a los estados de oxidación. El cobre, estado de oxidación 0, de 0 a más 2. Acá el nitrógeno, el ácido nítrico 3 por 2, 6 menos 1, 5. Va de más 5. Acá oxígeno menos 2, nitrógeno más 2. Muy bien. Entonces vayamos a hacer redox. A ver, el cobre. Entonces vayamos a identificar quién gana, quién pierde. A ver, de 0 a más 2 significa que ha perdido electrones. ¿Cuántos? 2, pues, 2 electrones. Entonces acá ponemos pierde 2 electrones. Listo. Acá de más 5 a más 2 es porque ha ganado 3 electrones. Gana 3 electrones. Profe, ¿por qué gana? Porque la carga del electrón es negativa. Es negativa. Entonces, acá ya está un poco más fácil ya. Hay que recordar que primero balanceamos los electrones. Es decir, electrones ganados tienen que ser igual a electrones perdidos. Entonces acá por 2 y acá por 3. Listo, hemos ganado 6 electrones y hemos perdido 6 electrones. Ya. Esta cantidad multiplicada va a los coeficientes. Entonces, acá va a ir 3. Acá también va a ir 3. Acá lo mismo por 2. Acá va 2. Y acá 2. Y finalmente la molécula de agua al final. A ver, vamos a ver. Tenemos NO3 que es el nitrato. 2 por 3, 6, 7, 8 nitrógeno, ¿sí o no? Miren el nitrógeno. Aquí hay 2 por 3, 6, más 2, 8. Y acá solamente hay 2. Entonces acá no debe ser 2. Tiene que ser 8. Y lo cambiamos, pues. Lo cambiamos 8. Ya está. Solucionado. Ahora la cantidad de hidrógenos. Tenemos acá 8 hidrógenos. Y acá tenemos solamente 2.
Entonces multiplicamos por 4. Y ahora verificamos los oxígenos. 8 por 3, 24 oxígenos. Acá tenemos acá 3 por 2, 6. 6 por 3, 18 oxígenos. Acá tenemos 2 oxígenos y acá tenemos 4 oxígenos. Sumamos 20 más 4, 24. Quiere decir que la ecuación ya está balanceada por el método de óxido-reducción. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto reacciones químicas y balanceo de ecuaciones. Bien, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.